Hola chicos, bienvenidos a esta última semana antes de las vacaciones, ¿vale? Vamos a tener unas vacaciones un poco raras, pero bueno, son vacaciones igual. Entonces ya sabéis que esta semana se nos va a hacer más cortita porque normalmente hacemos clase martes, miércoles y jueves y el viernes entregamos y va a ser diferente. Simplemente vamos a hacer clase hoy martes, mañana miércoles y luego a partir del jueves, aunque sean vacaciones, pues vais entregando todo y ya lo tenéis todo listo, la primera, segunda, tercera y cuarta semana, ¿vale? Aquí en castellano. Entonces hoy vamos a completar la segunda parte de lengua, pero no sin antes palabra del día, porque ya sabéis que tenemos que dar la palabra del día. Esta palabra este año no la he dado, pero yo creo que es interesante porque lo hacemos mucho. La palabra del día de hoy es atisbar. Atisbar significa, es que es muy característico, observar algo con detalle, observar algo detenidamente, pero sin que, o sea, con disimulo, sin que la otra persona, en el caso de que observemos otra persona, se dé cuenta, ¿vale? Entonces es lo típico de que estamos mirando, nos fijamos, no nos perdemos detalle, pero al mismo tiempo lo hacemos con disimulo, para que no sepan que estamos 100% concentrados en eso. Eso es atisbar. Observar algo de forma muy concentrada, pero con disimulo también, ¿vale? Y esta es la palabra del día o de la semana, porque ya sabes que todo ha cambiado un poquito. Pero bueno, hoy es la segunda parte de la clase de lengua que empezamos el otro día y que bautizamos con el nombre de variedades lingüísticas. Sabéis que había 4 variedades lingüísticas que teníamos que dar y yo la semana pasada di 2 de ellas. La primera era la variedad dialectal o la variedad geográfica y por otra parte la variedad histórica. Hoy os voy a dar las variedades sociales y las variedades estilísticas. 2 más dentro de la lista, lo veréis en el esquema que os he preparado y veréis que tampoco tiene mucho truco y que es fácil de entender. Y es un plus más para entender la complejidad de nuestra lengua y cómo puede cambiar en su interior. Ya no es qué diferencia hay entre el castellano, el catalán, el castellano, el francés. No, no, no. Es dentro del mismo castellano, ¿cuántos tipos de castellanos nos podemos encontrar? Entonces nos centramos en las variedades históricas que dependen, ojo, dependen de la época en la que se reproduce la lengua, las variedades geográficas que dependen del lugar donde se desarrolla cada lengua y hoy vamos con las variedades sociales que dependen de la persona que lo habla y las variedades estilísticas que dependen de la situación en la que se habla, ¿vale? Entonces puede variar la lengua dependiendo de la época, la zona, la persona o la situación. Vamos a centrarnos. No voy a repasar las anteriores porque tenéis un vídeo, nunca mejor que repasar a través del vídeo, sino que voy a ir al grano directamente con las variedades sociales y las variedades estilísticas, ¿vale? Las variedades sociales es el tipo de lengua que se utiliza dependiendo del hablante. Y es aquí donde encontramos el concepto de jerga. Una jerga es lo que habla o aquella adaptación de la lengua que asimila un determinado grupo social. Este grupo social, para formar parte de este grupo en sí, lo que necesita es tener unas características en común. Un grupo social puede tener un estilo en común, puede tener un trabajo en común o una formación en un ámbito profesional determinado en común, o puede tener una edad en común, o puede pertenecer a barrios marginales, por ejemplo, y que esto sea lo que tiene en común también. Entonces, muy fácil. Una jerga es utilizado por un grupo, por un colectivo, como pueden ser los jóvenes, y estos tienen sus propias variedades lingüísticas. Vosotros, como jóvenes, sois conscientes de que utilizáis un vocabulario para comunicaros entre vosotros que formáis parte de una misma comunidad. En este caso, lo que tenéis en común muchas veces es la edad, los intereses o preocupaciones, y utilizáis una jerga para comunicaros que nos queda a los adultos un poquito lejos. Por ejemplo, cuando utilizáis palabras como este es un sapo, o este es mi crush, o mi mejo, o mi meja, o ponéis cosas tipo guión y opino o F en el chat. Todo esto es una jerga que utilizáis vosotros y entendéis vosotros y con la que vosotros os comunicáis, pero que os hace formar parte de un colectivo, con una identidad en común, ¿vale? Pero esto sucede en muchos más grupos. Las tribus urbanas, con estilos muy característicos,
tienen su propia forma de hablar, ¿vale? Dependiendo de su estilo, esto lo sabéis también. Gente que pertenece a zonas más marginales, por ejemplo, tiene su propia forma de hablar. Incluso se decía hace muchos siglos y todavía continúa, hace cientos de años ya en el español que se hablaba, existía una jerga que se llamaba el lenguaje de germanías, que eran las que utilizaban los delincuentes para hablar entre ellos, para que no les descubrieran o para hacer uso de ideas que a ellos les interesaban o cómo percibían ellos mismos la realidad. Por ejemplo, el trullo, que es la cárcel, es una palabra que tiene cientos de años, no es una palabra nueva que utiliza alguien porque sí, no, pertenecían al lenguaje de germanías. Y hay jergas que luego son más conocidas porque son, por ejemplo, o están mejor valoradas, por decirlo de algún modo, porque son, por ejemplo, jergas profesionales. Está claro que un médico, un mecánico, un fontanero, un profesor, un filósofo, cada uno de estos ámbitos va a tener sus propias palabras que pertenecen a su propio campo del saber. Un cocinero incluso. Un cocinero, cuando se va a poner a hablar con otro cocinero, va a utilizar conceptos, palabras y, en definitiva, lo que conocemos como tecnicismos, que puede que nosotros no entendamos, porque es una variedad social de su grupo social, en este caso, por ejemplo, de cocineros. O incluso los chóferes tienen su propio vocabulario. Un piloto de avión va a tener dentro de su profesión su propio vocabulario. Bueno, pues esto también forma parte de una jerga profesional, esto forma parte de una variedad de la lengua dentro de las variedades sociales. Depende, o sea, repito, ¿de qué depende el uso de una variedad u otra? De la persona, de que yo pertenezca a un colectivo de jóvenes, de que yo pertenezca a un grupo social, a una tribu urbana, de que yo pertenezca a un ámbito del saber o del conocimiento concreto, ¿vale? Por ejemplo, los que estudiamos también, pero los que estudiamos literatura, por ejemplo, y lengua, tenemos un uso de un lenguaje concreto que puede que otra persona que no esté especializada en el tema no lo entienda. Igual que a mí me cuesta muchísimo entender nociones científicas o sobre química o incluso nociones geográficas, ¿vale? Número 2. Hemos hablado de la variedad social y que por lo tanto afecta a la persona. Y ahora vamos a hablar de la variedad estilística que afecta a la situación. ¿Vale? Nosotros mismos somos capaces de utilizar variedades diferentes de la misma lengua dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Entonces, dependiendo de la situación, utilizamos una variedad más formal o una variedad culta, utilizamos una variedad más informal coloquial o utilizamos una variedad vulgar. Esta tercera no siempre la utilizamos y tendríamos que evitarla porque sí que se hace muchas veces un uso un poco incorrecto del idioma, iba a decir, pero bueno, esto ya existe la variedad vulgar y muchas veces las utilizamos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Cuando yo doy clase y estoy con vosotros, por ejemplo, utilizo una variedad más informal, ¿vale? Más coloquial, porque aunque estoy hablando de temas que puede que sean moralmente o a nivel lingüístico sean temas importantes, o yo los veo como importantes, utilizo una variedad más informal, más cercana para acercarme a vosotros como hablantes y porque ya al fin y al cabo os tengo una confianza. Entonces utilizo una variedad más coloquial. Al igual que uso esta, quizás tendría que utilizar una variedad más alta, pero hago un uso de la lengua más coloquial. Cuando estoy con mis amigos hago un uso de la lengua más coloquial también, porque hay mucha confianza, al igual que sucede con mi familia, con gente que está a mi alrededor y con la que hay un nivel de confianza alto. Sin embargo, cuando yo en la universidad, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo o escribo un artículo de lo que sea, lo que hago es utilizar una variedad de la lengua mucho más formal. Además, cuando escribimos tenemos tendencia a utilizar una variedad mucho más formal, ¿vale? Una variedad, por ejemplo, con un tono elevado, con un tono culto, con unas palabras muchísimo más técnicas, con una sintaxis más compleja. Lo mismo que si yo voy a hacer una petición al ayuntamiento, voy a utilizar una variedad también muy culta, ¿vale? O si yo tengo una entrevista con un profesor de la universidad, por ejemplo, voy a tener también que utilizar un registro mucho más culto, ¿vale? Sin embargo, hago uso informal o coloquial cuando estoy con gente con la que tengo más confianza. ¿Cuándo utilizo yo la lengua vulgar? Porque todos utilizamos una variedad vulgar del español algunas veces, pues sobre todo cuando nos enfadamos. No siempre tendría que ser así, pero bueno, cuando nos enfadamos tenemos tendencia a usar
palabrotas o exabruptos, que fue otra palabra del día, a enfadarnos, a decir incluso barbaridades, a decir palabrotas. Bueno, todo esto forma parte de una variedad vulgar. Hay gente que lo tiene ya directamente como su lengua normal del día a día y esto es lo que hay que evitar. Podemos hacer un uso vulgar del idioma porque sirve para expresarnos en un momento, por ejemplo, de tensión, aunque no sea lo suyo, pero no tenemos que adoptar esta variedad de la lengua como algo del día a día, ¿vale? Entonces, repito, tenemos una variedad más formal, tenemos una variedad más coloquial y tenemos una variedad vulgar dentro de las variedades estilísticas. ¿Por qué digo que depende del momento? Porque si yo estoy en un sitio donde estoy relajada, cómoda y con confianza con la gente que me envuelve, utilizaré una variedad. Si estoy en un congreso, por ejemplo, o voy en un congreso y tengo que hacer una pregunta, voy a utilizar una variedad mucho más formal. O si estoy súper enfadada, pues me va a salir algún vulgarismo quizás. Entonces depende del momento, ya no directamente tanto del hablante, que también, pero sobre todo de la situación o del momento en que nos encontramos, que lo que hace es condicionar nuestra forma de expresarnos o nuestra habla, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya tenemos estas variedades y aquí concluye el apartado de variedades lingüísticas que dividimos en cuatro grupos. Repito, en la sesión anterior vimos la variedad histórica que depende de la época, la variedad geográfica que depende, o dialectal que depende del lugar, y hoy hemos visto la variedad social que depende de la persona y el grupo al que pertenece, o la variedad el registro o la variedad estilística que depende del momento en el que usamos la lengua, ¿vale? Acabar diciendo que también existe una variedad muy importante de la lengua que se llama el estándar. No sé si habéis escuchado alguna vez el español de estándar. Dentro de toda la infinidad de variedades del español que tenemos que elegir una para que actúe como núcleo cohesionador, para decirlo de algún modo, ¿vale? Ninguna de estas variedades que acabo de decir, ni las sociales, ni la variedad informal y coloquial, ni siquiera una jerga propia de un filósofo, ni tampoco utilizando el dialecto de cualquier lugar, no se puede utilizar esta variedad lingüística en un sitio donde se supone que tenemos que transmitir un mensaje a nivel nacional, como sería, por ejemplo, a través de la prensa, de los medios de comunicación, de la televisión. Así pues, personas como, por ejemplo, el presidente del gobierno, lo que hacen es utilizar una variedad del español neutra, ¿vale? Que se llama la variedad estándar, que se rige por unas normas, un léxico, una gramática muy determinada, tirando hacia formal, para transmitir un mensaje para que todos lo entiendan y nadie pueda asimilar esta variedad a un grupo social, a un grupo dialéctico o a una situación específica, ¿vale? Esto es el español estándar. Aquí concluye 13 minutos. Aquí concluye mi explicación. Os he dejado dos ejercicios súper fáciles. Espero que estéis súper bien. Ya vemos por la cuarta semana, no me lo puedo creer. Al final está pasando incluso, está pasando, pero más o menos rápido si vamos haciendo cosas, si vamos creando una rutina. Aunque ahora vengan las vacaciones, no dejéis de tener una rutina de hacer cosas, de tener las mañanas ocupadas, de hacer deporte, de probar cosas nuevas, como yo que sé, pues no he probado nunca de hacer yoga, pues mira, es una oportunidad, escuchar música, analizar las canciones con la música, aprovechad para pintar, para organizar, para dejarlo todo limpio, ordenado, y no solo limpio y ordenado lo que está en vuestro escritorio, en vuestra casa, sino lo que tenéis aquí. Es un buen momento para limpiar y ordenar todo lo que lleváis dentro, reflexionar y sentiros súper bien con vosotros mismos. Yo estoy aquí, siempre termino con estas lecciones porque ya no sé qué deciros. Espero que estéis bien. Cualquier duda que tengáis, no dudéis nunca en consultármelo y os deseo que paséis un súper día. Hasta luego, chicos. 14 minutos.